Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes, que esta noche sea una noche de bendición, una noche en la que, como el tema de hoy del discipulado lo traslada, sea una experiencia con Cristo. Si nosotros no tenemos experiencias con Cristo, todo se queda en letra, todo se queda en conocimiento. Y por tantos años de oír palabra, solamente nos hacemos responsables. Por eso vamos a ir girando un poquito del tema discipular y vamos a ir entrando a algunos temas de edificación, siempre muy relacionados con lo que fue, lo que vimos en cuanto a ser pescadores de hombres, ¿se acuerdan? Acuérdese que si usted no está siendo pescador, la letra se queda como conocimiento. Si sus discípulos no están pescando a alguien, todo se queda en conocimiento. Pero si estamos pescando y estamos discipulando, entonces los temas encuentran una validez en nosotros. De lo contrario, se quedan como enseñanzas. Y acuérdese que sus discípulos están viendo qué hace usted y qué no hace usted. Así que, experiencias con Cristo, yo espero que nos inviten a nosotros a reflexionar sobre lo que vamos a hablar. Aleluya. El Mesías, tan esperado por Israel, y lo siguen esperando, ¿verdad? Los visitó hace 2000 años y no se dieron cuenta. Y lo siguen esperando. Están preparando su templo según lo que ellos consideran. Están haciendo preparativos. De hecho, su postura bélica es retener los territorios que ellos consideran que son los territorios donde va a iniciar el reinado o el reino, el Mesías. Pero el Mesías en todo el Antiguo Testamento a la larga es un concepto profético. ¿Por qué concepto profético? Porque el que tuvo acceso al Antiguo Testamento desde que se empezó a escribir, indudablemente que se encontró, si tuvo revelación en su momento, con profecías acerca del Mesías. Algunos enfatizaban las profecías que tenían que ver con el Ben David, es decir, el hijo de David, triunfante como David. Y otros miraban las profecías del Ben José, el Mesías sufriente, que es el que vino en realidad la primera vez y será el Ben David el que venga la segunda vez. Entonces, se leía, si usted quiere, de las maneras como tuvieron acceso, pero era profecía, era un concepto profético que se tenía que hacer realidad y se tenía que hacer vida, y que por cierto nosotros que volteamos a ver atrás a la historia de los acontecimientos bíblicos y del cumplimiento de esas profecías, pues ahora lo vemos como cumplido, pero para ellos era futuro. Para nosotros es una realidad que por supuesto tiene que involucrar la fe, porque al fin y al cabo los movimientos en contra de la veracidad que Cristo vino a la tierra son muchos, que incluso hasta el día de hoy no creen. Un hecho interesante es que María, el vaso, ¿verdad?, escogido de una manera muy especial, note que lo menciona como su Salvador y aún no había nacido. Entonces note que ella también estaba viendo a futuro lo que probablemente también escudriñó como judía y le llegó como conocimiento profético,
Pero indudablemente nosotros vemos en este pasaje de Lucas capítulo 1, verso 46, que dice María. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Como usted, como buen discipulador, entiendo yo que está dedicando tiempo a escudriñar la Escritura alrededor de estos pasajes. Yo no tengo suficiente tiempo en la exposición como para hacerle todos los contextos, pero usted sabe que el contexto de estos dos versos tiene que ver con la visita de María a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que estaba esperando a Juan el Bautista. Entonces, en medio de esa experiencia, porque no sabemos exactamente, yo no me he fijado, aunque hay diferentes criterios en cuanto a esto, cuántos años tenía María. Pero algunos la ubican como muy joven. Entonces, note usted que ella empezó a tener experiencias desde que un ángel se le apareció. Y es ahí donde las experiencias con Cristo van a tener que ser necesarias en la ruta final. Sin experiencias no vamos a llegar, hermanos. Con conocimiento doctrinal, aunque sea tan sana como la doctrina Elim, si no hay experiencias en nosotros, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar varados en los sufrimientos actuales. Nos vamos a quedar varados en las perplejidades a las que muchas veces nos enfrentamos. Porque los conceptos en sí no son suficientes. Si el concepto profético se hubiera quedado sin realización, si lo que el ángel le fue a decir a María, que probablemente tal vez no sabemos qué tan versada era en el Antiguo Testamento, pero como judía, sabemos que todos tenían la esperanza del Mesías. Acuérdese que desde que Génesis capítulo 3 y verso 15 fue dado después de la caída, se habló que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Entonces es muy interesante que cada mujer, desde que el pueblo judío, pero más que nada el pueblo hebreo, porque judío empieza a definirse posteriormente, el pueblo hebreo que salió de los lomos de Abraham y de los patriarcas, cuando este pueblo empezó a conocer la revelación, las madres hebreas, cada vez que estaban embarazadas, se preguntaban: ¿será que el que va a nacer de mi vientre puede ser el Mesías? Indudablemente no todas cumplían los requisitos proféticos, pero María sí los cumplía porque era virgen. Y se había dicho proféticamente que iba a nacer de una virgen. ¿Y cómo podía hacer eso? Era algo totalmente fuera de lo común. Entonces, ella está ahí. Usted sabe que cuando Elizabeth vio a María, empezó a hablarle y a bendecirla. Y todo eso ella lo tenía que atesorar en su corazón. Lo atesoraba, lo atesoraba. Y hasta sabemos que Juan el Bautista dice que saltó en el vientre. Tenía 6 meses. Así que los de a 6 meses, desde hace 2000 años, danzan en los vientres cuando son ministrados. Hermosa, hermosa enseñanza para los padres de aquellos vientres que son engendrados dentro del cuerpo de Cristo. Qué importante es que un varón ministre al bebé. Qué importante es que la madre ministre al bebé, por lo que vemos ahí. Entonces ella dice: y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Estaba ya embarazada María?
Por supuesto, no había sido embarazada por un hombre. Había sido engendrada por el Espíritu Santo. Otra situación difícil de poder entender para ella. ¿Cómo podrá hacer esto si no he conocido varón?, le dijo al ángel. Pero lo cierto es que la revelación, la palabra que le llevó el ángel, ella tuvo que tomar una decisión. ¿La creo o no la creo? Y tal vez nosotros nunca nos hemos puesto a pensar cuántas dudas tuvo María, así como las tenemos nosotros. ¿Será que Dios sana? Si no hay manera que yo me sane. ¿No entra la duda cuando nos toca a nosotros? ¿Será que Dios provee cuando no vemos la provisión? Entonces, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pero yo quiero que usted note que todavía no ha nacido el Salvador y ella ya se regocija en Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo la introducción. Aquí hay frases que yo creo que es importante que las reflexionemos. Por supuesto, al discipulador le llegan estas presentaciones donde usted lo puede ver despacio, pero dice, si es Cristo el que salva, y sabemos que solo Cristo salva, ¿verdad? Ha sido un eslogan por años, pero no es un eslogan, es una verdad. Y no la iglesia. La iglesia no salva, no importa cuál sea. No salva una corporación, no salva un ministerio, por ungido que sea, ese ministro no salva. Entonces, hermanos amados, nosotros debemos darle mucha más importancia al Salvador. Es al que le tenemos que dar verdadera importancia. A usted le puede gustar su iglesia Betel, pero con todo, iglesia Betel no lo salva a usted. Si usted en iglesia Betel no tiene experiencias con Cristo, la cosa está complicada. Si usted en iglesia Betel solamente se llena de conocimiento, pero no lo lleva ese conocimiento a la experiencia con Cristo, entonces su vida no va a cambiar. Y hasta uno podría pensar que el inconverso que viene aquí levanta la mano, si no tiene experiencias con Cristo, ¿quién sabe si realmente fue salvo? Porque algunos se sienten presionados a levantar la mano, aquí o en cualquier otro lugar. Entonces, si le damos nosotros importancia al Salvador, entonces vamos a empezar a tener experiencias con el Salvador. ¿Usted se ha dado cuenta? A mí me gusta cada vez que el doctor cumple un año más escribir una reseña. Y la escribí, la posteé ayer, desde las 6 de la mañana. Y bueno, mucha gente la reprodujo, ¿verdad? Porque esto se mueve exponencialmente en las redes. Me llamó la atención que el hijo del doctor Ríos, Otito, su hijo mayor, también escribió algo. Pero en medio de eso, empezaron algunos a querer pelear por el ministro que les cubre ahora. Y yo solo leía y dije yo, ¿cómo los hombres se pelean por los ministros, verdad? Si ninguno de ellos salva. Es que aquí, es que allá, es que este sí, es que este no. Así de inmaduros estamos. ¿Me entiende? Es que tu apóstol sí, el mío sí, el tuyo no. Pero si en realidad el que salva y el que hace todo el trabajo es Cristo. Y los hombres apenas somos colaboradores. Tu misión sí, tu misión no. Tu organización ya se quedó obsoleta.
¿Se ha dado cuenta que en realidad la iglesia en estos tiempos, el énfasis es la organización? El eslogan es ir, no a Cristo, es ir a la iglesia, donde tal vez se da por sentado que ahí está Cristo, pero puede ser que no esté, porque ya la iglesia de la Odisea está en vigencia y esa iglesia no tiene a Cristo, aunque es rica, no tiene necesidad de nada. Tiene mucho poder, se hacen muchas señales, pero Cristo no está, porque la puerta se la cerraron y Él está tocando. A ver si alcanza uno. Entonces, nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Sí me está oyendo, ¿verdad? Porque el sonido es muy fuerte de la lluvia. Y yo no quiero desgastar mi garganta porque ya mañana estoy afónico. Pero yo voy a seguir platicando así suave y usted me dice si se está oyendo. Amén. Entonces, usted va a notar que cuando tenemos experiencias con el amado, el ministro y la organización a la que pertenecemos se ubican en el justo lugar donde deben estar. Porque esa experiencia es lo que le vamos a dar más importancia que a cualquier otra cosa. Por eso tenemos que enfatizar en aquellos que discipulamos que deben de tener experiencias con el Señor, pero a nosotros se nos tiene que notar que ya las tuvimos. Porque de lo contrario nos volveríamos loritos repetidores de teoría bíblica. Y eso no es lo que realmente el Señor está buscando en nosotros. Antes que hubiera iglesia, había una persona que salvaba, Cristo Jesús. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No había iglesia. ¿Ya se dio cuenta? No había iglesia. Solo sinagogas con una letra muerta, solo ministros más interesados en el poder político y económico. A Caifás le interesaba más que lo invitara al té Pilato. A Anás solo le interesaba que Caifás no le ganara el lugar. ¿Se está dando cuenta? Pero viene Jesús y viene con el plan salvador. Entonces eso nos demuestra a nosotros que lo más importante es tener experiencias y tener relación con el que salva. Poder uno dialogar con él tempranito. O si vas en el carro, sin cerrar los ojos, por supuesto, si no te vas a chocar. O donde haya una situación difícil, tal vez te tocó ir a visitar a un familiar o te tocó un enfermo que lo llevas al hospital, tú vas orando con él o a él, pidiéndole misericordia. Y entonces empiezas a tener experiencias con él, porque a veces te habla por medio de su palabra. A veces te puede hablar audiblemente si ese es su interés. A veces no oyes nada, pero sabes que está a tu lado porque es el Paracleto. No estás completamente seguro, no lo has visto nunca quizá,
pero algo te indica que Él está ahí y que está al control de todas las cosas, porque si no fuera así, te fundes. No queda esperanza. Y qué maravilloso es cuando Él aparece, cuando a nosotros ya no nos parece que haya esperanza. Antes que hubiera cualquier institución o ministerio, la persona de Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en las instituciones y no en el que salva? Yo espero que usted no sea betelista, así como tal vez fue elimita. Permítame definirle eso. Cuando uno se vuelve fan de un ministerio o de un ministro, uno entra en esas conversaciones. No, es que mira, mi apóstol hace esto, mi pastor, mira qué pastorazo es. No, usted no tiene que predicar al pastor. Aunque a usted le caiga muy bien su pastor, no lo tiene que predicar a él, usted tiene que predicar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros reflexionemos ante esto, porque el enemigo es sumamente astuto. Y nosotros podemos creer que estamos siendo fiel a una organización. Mire, hoy hay gente que está prisionera de semilla transgénica, para estar en contexto del domingo, por ser fiel a una organización. Mire, yo cuando leí eso dije yo, y lo peor es que yo sé cosas, ¿verdad? Y yo digo, si esta hermana supiera. A mí no me gusta escribir en Facebook cosas personales, directas, pero esta vez me dieron ganas, fíjese usted, de escribir un inbox, se llama eso, un mensaje personal. Pero no me toca a mí hacer eso, porque será el Espíritu Santo el que revele. Si ella supiera por quién se está peleando, dije yo. Mejor, bueno, tampoco nos vamos a pelear por Cristo, porque no es asunto de pelear, sino que es asunto que si nosotros le damos importancia al que salva, se va a empezar a notar en nuestra vida. Se va a empezar a notar en nuestra vida si nosotros le estamos dando importancia al que salva. Fíjese que en los contextos de iglesia local, usted se ha dado cuenta que hay mucho hermano inmaduro que lo que le da importancia es al privilegio. Muere por su privilegio. Si no tiene privilegio, está fundido, porque ha hecho de su privilegio un sinónimo de su relación con Dios. No le digo que no hay que servir, por supuesto que hay que servir, pero hay que servir como un resultado de mis experiencias con Cristo, que me hacen a mí amarlo a Él. Y entonces, aunque me toque que lavar un inodoro, que no es una grata experiencia ni un grato servicio, se hace por amor. Entonces no se discute, no se alega, no se pelea uno, no se siente uno relegado, porque en realidad a uno lo que le interesa es quedar bien con él de arriba, con el que estoy teniendo experiencias. Con él me interesa. Si los hombres no se fijan, qué joya eres tú. Si los hombres no te alaban, no te interesa eso, porque al final el importante es Él. Por eso Cristo, antes de enseñar y de dar su doctrina, ojo, la vivió. Yo le decía hoy a los pastores que tuve el privilegio de enseñarles que nosotros, especialmente los ministros que enseñamos, y usted como discipulador y que enseña también, enseñamos y enseñamos y enseñamos. Cada miércoles enseña, cada jueves, si es jueves su discipulado, cada martes o cuando sea el día, usted enseña. Solo que el Señor no lo hizo así. El Señor vivía
vivía. Y como vivía, le preguntaban sus discípulos: ¿y tú por qué oras tanto? Porque lo miraban levantarse de madrugada. Ellos roncaban, pero de repente Pedro le decía: mira vos, Judas, ya el Señor se levantó vos. Ahora te toca a vos, le haber dicho Judas. Anda, ve dónde está. Porque dice la Biblia que se levantaba de madrugada, si es que no pasaba toda la noche orando. Ya se puso a pensar que sus discípulos no lo seguían. Pero un día se cansaron de ver cómo oraba ese hombre. Y entonces le dijeron: enséñanos a orar. Hoy se hacen libros de la oración, seminarios de la oración, discipulados sobre la oración, y la gente no ora, ni el que le enseña. Le dimos vuelta a la cosa. Él vivía primero y después enseñaba. Nosotros enseñamos y quién sabe si vivimos. Porque tenemos que ser honestos al final, después de tantos años. Tenemos que examinarnos. Yo no sabía que cuando un viernes, me parece, enseñé tiempos de definición, que realmente se iban a venir tiempos de definición. Y recuerdo que un ministro me dijo: mira, lo que sucede por ciertas cosas que platicábamos es que son tiempos de definición, me dijo. Dije yo. Son tiempos donde el Espíritu nos va a definir, hermanos. Y obviamente, a veces no queremos ser definidos. Antes de enseñar y dar su doctrina, la vivió. Póngale mucho ojo. Porque si nosotros reflexionamos ante estos pensamientos, yo creo que le vamos a entrar a la vida cristiana de una manera distinta. ¿Usted se ha dado cuenta cómo batallo yo con los discipuladores para que vengan cada miércoles? Yo batallo. Pero sé que hay muchas cosas que hacer. Los discipuladores no están de tiempo completo. Pero indudablemente, si el discipulador entiende y tiene experiencias con aquel que va a enseñar sobre él, entonces eso marca una definición en su corazón, que aunque no esté en las condiciones adecuadas, uno se esfuerza. Porque ya se dio cuenta que esto es de esfuerzo, esto es de entrega, esto es de prioridades. Bueno, lo más importante es hacer vida a los conceptos bíblicos. Hoy precisamente me tocó enseñar sobre cómo reforzar la visión pastoral en las iglesias locales, porque llama la atención que muchos pastores ya no discipulan, ya no tienen discipulados, ni discipulan. Porque una cosa es tener discipulados y otra cosa es discipular. Porque es muy fácil para un ministro delegar en una persona el departamento de discipulado, que vea cómo sale. ¿Sí? Y otra cosa es estar realmente comprometido para discipular, tratando de reproducir un modo de vida en los diferentes niveles de ese eslabón discipular que se tiene que desarrollar. Lo más importante es hacer vida a los conceptos bíblicos. Si no, ¿qué tenemos de Dios? ¿Un libro? ¿Un concepto? ¿Una información escrita en un libro? Eso es lo que tenemos de Dios, nada más. ¿Y qué hacemos con un libro? ¿Llevarlo como perfume debajo del brazo? O como, fíjese que ahora que, permiso hermana,
Se lo voy a cerrar aquí un ratito. Ahora que sacaron muchas fotos del doctor. No sé si usted las vio. No, hermano, yo no estoy en Facebook. Bueno, entonces no las vio. Pero muchos sacaron fotos y yo las copio porque qué bonitas fotos. De tiempos bien bonitos. Pero aparece un ministro muy conocido que desarrolló una iglesia muy grande en El Salvador, en épocas en que está flaco, está a la par del doctor, y parece que en esos tiempos en el LIM la moda era usar la Biblia así, vamos, porque así la tiene. El doctor ni Biblia tiene, ¿va? Pero él con su Biblia así. He visto ministros que se toman fotos con la Biblia así. Bueno, y no lo estoy criticando, que no soy criticón. A veces sí parezco criticón, ¿verdad? Pero en realidad eso será suficiente. O cuando ni siquiera cargas la Biblia, tu vida habla de la Biblia. ¿Tu vida está hablando de lo que ese libro dice? ¿O solo la llevas ahí para que digan que sabes? Y quizás sabes, pero no es suficiente saber. O sea, si lo que tenemos de Dios es solo un libro y no una forma de vida, donde todos los que nos conocen dicen, este tiene algo diferente. Vamos a preguntarle, ¿por qué él no trata a la gente como los demás la tratan? ¿Por qué no trata a sus hijos como los demás los tratan? ¿Por qué no trata a sus empleados como los demás los tratan? Eso es vivir los conceptos bíblicos. Yo le he dicho a usted que una de las grandes frustraciones que como ministro tengo, porque también los ministros se frustran, es que los principios bíblicos aplicables a la familia casi no se cumplen, porque entran por aquí y salen por aquí, porque lo que pesa es la experiencia que tuve en mi familia. Si mi papá era machista, yo soy machista. Si mi papá trataba mal a su esposa, yo la trato mal, porque pesa mucho lo que viví. Se volvió un concepto tan arraigado de padres, abuelos, bisabuelos, que hoy hablaba yo con un ministro que me hacía, se quedó, hoy tuvimos churrasco, por eso vuelo a carne. Viera qué rico, por si usted no cenó hoy. Unos pastores de Chimaltenango trajeron todo el churrasco para los pastores de la capital. Qué bonito, ¿verdad? Y rico estaba todo. Entonces, hubo un hermano que viene de lejos y me hizo algunas consultas. Pero hermano, cuando yo lo oía me ponía a pensar, qué tarea más difícil la de este pastor. Porque está en un área donde la cultura respecto a la familia está arraigada fuertemente. Yo lo oía y decía, ¿qué le digo? Y obviamente solo la enseñanza de una palabra viva, revelada, va a hacer cambiar los conceptos a nivel familiar. Pero él va a tener que tener mucha paciencia. ¿Me entiende? Porque la cultura pesa más que los principios bíblicos. Y me temo que aún entre nosotros, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres pesa tanto que cuando oímos los principios hacia la familia y hacia el matrimonio, no pegan y las familias siguen viviendo igual. Hagamos 20 retiros matrimoniales, hagamos un montón de cosas hacia la familia, uno sigue viendo que las cosas no caminan, pero hay esperanza, ¿verdad?
y debemos esperar que sea Dios el que haga el trabajo. Entonces, si lo que tenemos de Dios es un libro que lo andamos llevando por todos lados, y como decía el doctor, algunos cuando les duele la cabeza abren la Biblia y se la ponen en la cabeza, esperando que salga poder del libro. No, si el libro no tiene poder, lo que tiene poder es la palabra de Dios. El que tiene poder es el Señor. Pero nota que a veces nos podemos volver los pueblos del libro. Que fácilmente podemos cambiar y hacer de la Biblia un amuleto. Bueno, Hechos 1:1. En el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús, aquí está bien claro bíblicamente hablando, comenzó a hacer. ¿Nota? Ese es el orden. Y luego, después de hacer, a enseñar. Hoy yo les hablaba a los pastores, mire pues como soy de criticón yo. Ay, Señor. Pero mire, hermano, hoy le hablaba a los pastores que no puede haber, dentro del concepto discipular está el señorío de Cristo. El que no acepta en su corazón el señorío de Cristo no es discípulo. Y solamente es un creyente que tiene salvación, pero no ha aceptado el señorío de Cristo en su vida. Pero para que haya un kurios, que es la palabra griega que se traduce Señor, tiene que haber a la par un doulos o doulos, si usted quiere, que es esclavo. ¿Sí? Si nosotros somos esclavos del que es Señor, entonces nosotros aceptamos que nuestra vida no nos pertenece ya porque fue comprada a precio de sangre. Entonces, una de las cosas que el Señor hizo fue que se volvió un esclavo cuando agarró, se quitó su manto, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Usted se da cuenta que anda uno lavando pies, que dice que es el vicario de Cristo. Bueno. Entonces, qué interesante, porque cuando los discípulos estaban batallando, porque el discipulado del Señor fue un discipulado vivencial, no fue de lecciones como nosotros hacemos, y quizá ahí está nuestro error. Fue vivencial, porque Él los miraba. ¿Qué conversaciones son esas que llevas? Cállate, les decía. Estaban peleando por los puestos. Y él se dio cuenta. No, tranquilos, le dijo. Porque en el mundo los reyes sojuzgan y pelean los unos por las posiciones. No, entre nosotros no va a ser así, les dijo. Y entonces les da una enseñanza. Pero una enseñanza que ya él había hecho vida. Porque él, siendo el rey, no los sojuzgaba, sino que los amó. Entonces, les dijo: el que de entre ustedes quiera ser el mayor, será el servidor de todos. Y entonces cuando comimos, yo me di cuenta, porque al pastor no le gusta mover sillas. A los pastores no les gusta mover. Sin embargo, estos pastores empezaron a moverlo. Pero todos los demás pastores capitalinos, platicando, se hacían los locos, ¿no? Entonces me puse yo con ellos a mover sillas, a mover tableros. ¿Ha notado usted que decimos que somos siervos, pero a la hora de rajar ocote no es cierto? Nos hacemos los locos. Yo tengo bien controladas a las personas aquí que se hacen las locas. Cada vez que hay que mover una silla, hay que mover una cosa, los tengo bien. Claro, puede ser que por razones terapéuticas no pueda hacer. Yo le voy a pedir a usted que ore por mí, porque
me han detectado una artrosis en las manos. Y en las noches se me traban los dedos. Anoche se me quedó este dedo, no lo podía cerrar. Y duele. Y yo le oraba al Señor, un poco triste, le decía, Señor, tú puedes sanarme, ¿verdad? Tú puedes hacerlo. Pero ya con cosas de ese tipo, uno no puede mover. Hace poco le regalaron a mi hija una caja de madera llena de mangos Tommy. Y me dice, papá, ahí están en el carro, ¿me podés hacer favor de traerlo? Pero eso va a pesar, le dije, porque yo ya me conozco. Y como las manos me han estado molestando, bueno, tuve que sacarlo así un poco complicado entre dos carros. Y me lastimé una parte de acá por el esfuerzo, porque estaba pesadito. Así que me voy a comer esos mangos, pero ya pagué el precio. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Entonces yo digo, bueno, en algún momento no puedo hacer mucha fuerza, pero eso no quiere decir que no me nacía, ¿verdad? Yo veo algunos hermanos que agarran 2 sillas aquí, 2 sillas allá. Yo no puedo hacer eso, pero por lo menos puedo agarrar una, por lo menos la mía. Ahora, ¿por qué me desvié un poco para poner este ejemplo? Porque el Señor, lo que miraban hacerlo a Él, yo no vine para ser servido, hijo. ¿Y usted cree que sus discípulos se dieron cuenta de eso? Que Él no vino a que le sirvieran, sino que Él vino a servir. Por eso, yo he visto tanto, hermano, que usted sabe que dentro de las iglesias hay escalafón. ¿Sabe lo que es un escalafón? ¿Sí? Ir subiendo de posiciones. Pero en realidad, eso los hombres lo hemos inventado. Porque si dice que el mayor, yo les dije a los pastores, pastores, ¿quién es el mayor en una iglesia local? El pastor. ¿Y qué le están pidiendo? Que sea el servidor de todos. Está complicada la cosa, ¿va? Yo me quiero sentar un tiempo, no sé si alguno de ustedes quiere ser pastor para que me sirva. Bueno, ¿me está entendiendo, hermano amado? Bueno, me voy a quitar esto porque ya me dio calor. Espero que usted no se sienta mal. Va a decir el hermano que me regaló donde poner el abriguito que lo tenga por ahí, porque me regalaron eso hace poco. Jesús primero fue una vida andante, y eso se condensó después en un libro, que son los evangelios. Pero no perdamos nosotros de vista que primero Él caminó, su vida se mostró ante todos, y no estaban los libros escritos acerca de Él. De hecho, Él murió probablemente en el 28 después de Cristo, y los evangelios datan de 30, 40 años después, según los estudios. Así que los que escribieron de Él, lo que vieron fue una vida andante. ¿Qué verán de nosotros, hermanos? ¿Estarán viendo una vida andante? ¿O un concepto que sí sabemos manejar desde la mente hacia la boca, pero que la vida no lo refleja? Quizá eso es lo que ha hecho que más y más gente se sienta decepcionada del Evangelio. Porque nos observan. Dice, ella va a la iglesia. ¡Hala! Pero ¿cómo se comporta? Él va a la iglesia. Pero ¿cómo gritan? Ahora que las casas son de paredes donde todo se oye, ¿verdad, hermana Shelly? Ella me compartía, el domingo fue, ¿verdad? Una experiencia. Y muchas veces se sabe que va a la iglesia tal, a la iglesia cual, solo que durante la semana
la cosa está seria. Bueno, déjeme avanzar, usted no me deja avanzar. Para los evangelistas, Cristo fue una experiencia antes que ser un libro. Nos llevan ventaja. Porque para nosotros, lo que sabemos del Señor, y yo quiero hablar ahorita en general, porque probablemente lo que voy a decir para usted no es así, pero tal vez para sus discípulos. El Señor sea un libro y todavía no es una vida. Y nosotros tenemos que reflexionar ante eso, porque somos muy dados al conocimiento. Fíjense que en ese sentido parecemos griegos. Los griegos buscan conocimiento, los judíos buscan señal, pero ni a los griegos ni a los judíos el Señor les dio ni señal ni conocimiento. Solo dijo Pablo, les vamos a dar la locura de la predicación, la locura de la cruz, porque es una locura. Era una locura para ellos y para muchos es una locura, porque, hermano amado, usted se ha encontrado con gente que le dice, mira vos, y tan fácil es eso pues, que yo crea en ese tu Cristo que murió en la cruz, tan fácil es. Y es que lo que sucede es que cuando una persona abre su corazón, realmente Dios empieza a trabajar en él, de adentro para afuera, y el primer asustado es uno. Ellos lo vieron, lo oyeron y entonces escribieron y lo describieron. A nosotros nos tocó, por fe andamos y no por vista, porque no lo vimos, no lo oímos. ¿Cuál sería el timbre de voz de Jesús? Su voz sería ronca. ¿Cómo sería su voz? ¿Cómo sería su estatura? Porque ellos lo vieron. ¿Sería fornido? ¿Sería delgado? ¿Cómo era? Ellos tuvieron esa experiencia y en base a eso escribieron. Obviamente, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Soplados, dice el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo. Una pregunta. ¿Por qué nosotros tendemos a quedarnos con el libro y no nos vamos a una experiencia? Esto no quiere decir que busquemos solo las experiencias sin lo que dice el libro. Pero cuidado con solo el libro, aunque lo sepamos de memoria, y cero experiencias. Usted ya a estas alturas tiene que contar sus experiencias, aunque se las cuente a usted mismo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en su vida? Pregúntele usted a sus discípulos. Hermano, ¿qué experiencia has tenido tú? El Señor me sanó. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, fíjese que yo tenía un mi nacido por acá y no, el Señor me puse a orar y cuando me di cuenta ya no estaba el nacido. Puede ser una experiencia. O mire, hermano, mi hijo se accidentó. Su carro quedó completamente destruido, pero a él no le pasó nada, hermano. Esa es una experiencia. Y si usted se da cuenta, esa experiencia no está anotada en el libro. Lo que dice el libro es que el Señor es sanador. Lo que dice el libro es que Él es proveedor. Lo que dice el libro es en general, pero se hace vida en usted. Entonces nosotros debemos de tener experiencias y anhelar las experiencias con Cristo, porque eso es parte del discipulado. Para María, el Cristo Mesías primero fue un concepto espiritual, después fue una vida, ojo, adentro de ella. Solo ya tuve esa experiencia. ¿Sabe usted que yo creo que en ese sentido nosotros somos Marías? Como un ejemplo, que llevamos al Cristo dentro. Por eso en alguna ocasión el Señor me dijo, diles, hace muchos años, que ellos están embarazados de mí, me dijo.
y que quiero crecer dentro de ellos hasta ser dado a luz. Porque cuando nosotros seamos presentados hijos gloriosos es porque el Cristo que llevamos dentro fue dado a luz en nosotros. Entonces realmente Él va a ser primogénito entre muchos hermanos. Nos vamos a parecer a Él, aunque usted no lo crea. Vamos a ser como Él, sin ser Dios, solo participantes de la naturaleza divina. Amén. No, Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo, no cualquier ministro, sea formado en vosotros. Ni siquiera Él pudo decir: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que se parezcan a mí, mucha. Poniéndole la idea a Pablo de que era guatemalteco, ¿verdad? No, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por eso yo le digo a la gente: hermano, ya se le nota. Porque la joven de 3 meses que no le quiere decir a sus padres que está embarazada se faja, ¿verdad? No le quiere decir a sus padres porque sabe que saber cómo la van a tratar, ¿verdad? Dicho sea de paso, uno tiene que ser misericordioso, hermano. Uno no puede, como hijo de Dios, no puede ponerse en el parámetro humano. Si estás embarazada, te me vas de aquí. ¿Haría eso el Señor? Porque uno se tiene que preguntar qué haría el Señor. Es que mi imagen, usted, ¿vale más la imagen tuya que tu hija? ¿O tu hijo que embarazó a alguien? Bueno, pero eso es otra situación. Entonces, después fue una vida adentro de ella. Y después fue dado a luz para que lo supieran los demás. Entonces, si usted tiene 4, ya se le tiene que notar. Si tiene 5, se le tiene que notar más. Ok. Vemos en Lucas 2:4. Y también José subió a Galilea, o de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Se tenía que cumplir estrictamente la profecía que el Mesías nacería en Belén. Para inscribirse junto con María, desposada con él, el desposorio era un contrato familiar muy importante, donde José y María, la sociedad los consideraba ya esposos, aunque no habían consumado el matrimonio. Pero el desposorio era tan importante como el matrimonio. La cual, dice, estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento en Belén, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Nota? Lo dio a luz. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, esa era solo la introducción del tema. Señor Jesús. Deme 15 minutos para ver cómo le hago. Desarrollo. ¿Quién enseñó a Jesús quién era? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién enseñó a Jesús quién era Él? Dios le transmitió por el Espíritu, sin duda, la vivencia de ser el Mesías, así como nos transmite a nosotros quiénes somos por revelación. Pero la pregunta, nuevamente la hacemos, ¿pero quién le enseñó primero a Jesús? ¿Quién cree usted? Su madre, María. Madre en el sentido putativo, ¿verdad? Entonces, María, antes que él leyera, porque aunque era el Hijo de Dios, al día no leía todavía. Porque uno puede pensar que como era tan milagroso su nacimiento, él iba a nacer leyendo. Entonces, antes que él leyera, antes que él pudiera abrir un rollo del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo no existía, usted lo sabe, María
le tuvo que haber hablado. Y lo vamos a ver ahora. Mire pues, ¿quién le dio los pormenores de su nacimiento? ¿A Jesús? María. Ella le haber contado, fíjate que pasó esto y esto y esto, porque era totalmente inusual. No fue como los demás. Aunque su primo Juan había nacido de un vientre estéril, milagrosamente, en él no se dieron tantas señales como las que se dieron en su primo Jesús. Veamos la importancia que tiene que los conceptos revelados se hagan vida. ¿Quién le habló primero a María? Un ángel. Pero ella tuvo que creer a esa palabra que venía de Dios, o si no venía de Dios. Tal vez ella se puso a pensar, ¿y si estaba soñando? ¿No le ha pasado a usted eso? Que no sabe usted si le hablaron en sueños, en visión, o usted solo cree que eso pasó. ¿No le ha pasado en algún momento? Veamos en María los conceptos que ella tenía. Eran redondeados a la palabra profética del Antiguo Testamento, porque seguramente ella sabía que esperaban un Mesías. Yo no sé si ella sabía que ese Mesías debería de nacer en Belén. Yo no sé si ella sabía todo lo que Isaías decía acerca de eso, pero es muy probable que tenía algún grado de conocimiento. Entonces, indudablemente, uno de los detalles que aparece en el Antiguo Testamento es que iba a nacer de una virgen, y ella estaba totalmente convencida que era virgen. Un ángel le habló. En Belén, los ángeles cantaron y fueron corriendo a donde estaba el pesebre. Dieron con el lugar, con el mesón, y le fueron a contar a los padres. Pero dice que María atesoraba en su corazón los acontecimientos tan fuera de lo común. Pero en medio de eso, María, que indudablemente tenía conocimiento profético por las profecías del Mesías, insisto que quizá en algún momento ella pudo haber pensado, ¿será verdad tanta belleza? Porque a veces nosotros pensamos así, ¿verdad? ¿Será, Señor, que tú estás en esto? Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Solo que el ángel no le dijo que le pusiera Emmanuel. Le dijo, le vas a poner Jesús. Ahí pudo haber habido alguna discrepancia para María, pero dice que todo lo atesoraba en su corazón. Hermanos amados, nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Atesoremos en nuestro corazón. Notemos que o mejor dicho, era un concepto, pero ¿cómo se hizo carne y vida en María? O sea, era concepto mientras ella leía en el Antiguo Testamento algunas cosas, era un concepto. Es como cuando nosotros leemos la Biblia, hay cosas que son concepto hasta que llega la experiencia. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, usted lee en la Biblia una promesa, pero si usted no la apropia, si usted no la cree, difícilmente se va a hacer experiencia. Pero en el momento que se hace experiencia, a usted ya no le tienen que decir, crea, usted ya cree. ¿Cómo se hizo carne y vida en María? Ella tuvo que creer a la palabra. ¿Quiénes le hablaron? Varios, desde el ángel. Debemos empezar nosotros a entender que hasta creer la palabra, esta se va a hacer vida. Yo sé que hay gastritis por muchas razones, ¿verdad? Pero a veces las gastritis son por incredulidad. Porque ahí estamos preocupados.
del futuro, preocupados de esto, preocupados de lo otro. Y cuando usted va al médico, tiene gastritis usted. Aquí está la dieta, aquí están los medicamentos. Y se cura, solo que al ratito, otra vez, colon irritable. Y mucho de eso usted sabe que está vinculado a nuestra alma. Pero nuestra alma incrédula, nuestra alma afanosa. Nos afana el trabajo, nos afanan los hijos, nos afanan los gastos, nos afanan. ¿Cuántas cosas no nos afanan? Yo veo que usted me mira así como, ay, pastor, solo usted está afanado. Lo veo a usted tan tranquilo y tan incrédulo que digo yo, de repente yo soy el único afanado. Pero no se afana usted. Y el afán es una incredulidad. Porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Y nada es nada. Antes bien, nos dice que hay que hacer. Sean conocidas delante de mí todas vuestras peticiones. Y el Dios de paz, mire cómo se presenta, porque así nos va a ministrar. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Alguien que experimente eso no tiene gastritis ni colon irritable, porque está confiando en uno que murió en la cruz del Calvario y que juntamente con su muerte y resurrección, dice la Biblia, que nos dará juntamente con Él todas las cosas. ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros tenemos temores y esos temores son como fantasmas que nunca aparecieron y que nunca vimos? Pero ahí estuvieron causando daño. Entonces, si no creemos a la palabra, no se va a hacer vida. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo más grande que nosotros podemos obtener en la tierra? La vida eterna. Porque cuando obtenemos la vida eterna, aunque nos muramos hoy, ¿a dónde vamos? A la vida eterna. Esto ya lo hicimos. Lo más grande que puede usted obtener en la tierra es la vida eterna. Y para obtenerla dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Como diría cualquiera, ¿así de fácil usted? Sí, así de fácil, pero que te lo revelen. Qué abominable es oír predicar a Cristo sin convicción de conocerlo. Usted sabe que hay muchos enseñadores de Cristo que no tienen la experiencia de conocerlo. Tenemos derecho a predicar a Cristo hasta tener una experiencia interna con Él. Ya voy terminando. Mire, María guardaba en su corazón. ¿Qué era lo que guardaba? Lucas 2:6. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Estos fueron los pastores. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Note, usted tiene que entender que era un niño común y corriente. Ese niño no le resplandecía el rostro. Ese niño no venía con una corona pegada en la cabeza. Ese niño era común y corriente. Se necesitaba revelación para saber quién era, como se sigue necesitando revelación para saber quién es. Dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero mire lo que hacía María. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Porque en esa reflexión
indudablemente podían ser asaltadas algunas dudas, porque nosotros creemos, y es que obviamente, como nosotros no creemos en la Inmaculada Concepción de María, creo que no hay nadie aquí que crea en eso, ¿verdad? Entonces, cuando ella dijo, hablando del que tenía adentro, mi Salvador, es porque ella necesitaba Salvador. ¿Ya se dio cuenta? Y alguien que nace sin pecado no necesita salvación. Y bíblicamente hablando, ella misma dice, mi Salvador, porque la tuvo que salvar a ella también. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Entonces ella reflexionaba en su corazón porque todo lo que se decía acerca de ese niño, yo quiero que usted se ponga por un momentito en los zapatos de ella. Ella miraba al niño y miraba que era un niño normal, común y corriente. Pero se decían cosas tan tremendas acerca de él. El ángel había hablado con él, pero lo más tremendo que ella sabía era que ningún hombre la conoció en el concepto de la palabra conocer en el sentido bíblico. Es decir, ningún hombre había tenido relaciones sexuales con ella para engendrarla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces les dijo Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? Esto es el Señor ya de 12 años. ¿Acaso no sabíais que era necesario estar en la casa de mi padre? ¿Qué padre? Ya Cristo a los 12 años sabía quién era. No era el negocio de José el carpintero, no era la carpintería de su papá. Los negocios de su padre tenían que ver, la casa de su padre tenía que ver con Dios. Entonces ya había hecho efecto el engendramiento por la palabra de los acontecimientos, porque ojo, María no tenía Nuevo Testamento, pero lo engendró con la palabra que se hizo Biblia en los evangelios después. ¿Me está entendiendo? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho, el niño, a sus padres. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y otra vez, y su madre atesoraba. Nosotros tenemos que ser buenos atesoradores de palabra que no entendamos, porque lo que no entendemos ahora lo vamos a entender después. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermano amado, puse ese verso porque nosotros tenemos que crecer en sabiduría, no de este siglo, no de este mundo. Tenemos que crecer en estatura. Vamos hacia la estatura del varón perfecto. Por eso no se conforme usted solamente con ser un niño espiritual, nacido de nuevo, un tecnón, ni siquiera un paidón. No se quede en el nivel de nepio. Eso ya lo vimos aquí. Nepio es el enano que no quiere crecer. Y en las iglesias hay mucha gente enana, espiritualmente hablando, que están tranquilos y convencidos que con aparecer un domingo en la iglesia es suficiente, pero no crecen. Yo no estoy diciendo que el solo hecho de que venga a la iglesia usted va a crecer, pero indudablemente el poder estar en comunión, oír palabra, ser ministrado por la alabanza, porque la alabanza no debe de ministrar. ¿Usted se ha dado cuenta que hay miembros en cualquier iglesia que saben exactamente a qué hora es el mensaje y vienen a la hora del mensaje y se van cuando termina el mensaje? No estuvieron en el culto completo, donde la alabanza tiene una razón, donde la ministración del Espíritu, donde las profecías, donde todo lo que se hace en el culto a Dios sirven para edificarlo a uno. Puede haber una profecía que uno la guarde en su corazón. Eso es para mí, yo lo agarro porque Dios me está hablando. Y crecía en gracia. Nosotros tenemos que crecer en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Bueno, María guardaba en su corazón los acontecimientos que a ella le sorprendían y se preguntaba, ¿será verdad?
que lo que van a hacer de mi vientre sea el Salvador. Claro, esto que estamos diciendo acá, no hay verso bíblico, pero se induce. Porque a ella le hablaron varios, el ángel Gabriel, Elizabeth, Ana la profetisa, Simeón, cuando el niño fue circuncidado, los pastores, los sabios de Oriente, todos decían algo. Y ella reflexionaba, pero en su reflexión llegó a la convicción y creyó la palabra. Entonces, lo que engendró a Cristo fue el engendramiento de la palabra en María primero. Porque lo que oyó del ángel, lo que oyó de Elizabeth, lo que oyó de Simeón, lo que oyó de cada uno de los que le hablaron, se le hizo vida a ella. Y después se lo dijo a su hijo Jesús. Y fue engendrado con la palabra, porque ella había sido engendrada con la palabra. Por eso, las tareas de las madres es engendrar a su hijo, a sus hijos, con la palabra. Lo dice Timoteo. Dice, la mujer se salvará engendrando hijos. No está hablando de salvación eterna. Está hablando que cuando una madre engendra a sus hijos, porque los primeros estadios de la mamá con el hijo es la que está cerca. Ella oye cuando empieza a balbucear las primeras palabras. Ella está cerca. Por eso, bienaventurada la madre que engendró a sus hijos de cerca. Porque eso no se va a olvidar. ¿Y de qué se va a salvar? De todos los problemas que un hijo no engendrado puede presentar al final. Por eso, no se canse usted a engendrar a sus hijos por medio de la palabra, que ya la engendró usted primero. Después viene el trabajo del padre. Pero la madre tiene una función muy especial. Juan el Bautista, que conoció externamente en experiencia humana a Jesús, era su primo. Sabía de él. Tuvo necesidad de tener una experiencia interna para conocer a Cristo adentro de Jesús. Se lo puse en rojo. Esa es bola rápida. A ver si tiene guante. Juan el Bautista, por así decirlo, creció con su primo. Y lo conoció externamente. Y como no es cierto, como dicen los evangelios apócrifos, que el Señor hacía pajaritos de barro, le soplaba, así despiertan, soplaba a los pajaritos y dice que los pajaritos se iban volando. Así dicen los apócrifos, evangelios gnósticos. Eso no era cierto. El Señor en sus primeros 30 años, solo a los 12 se le ve con experiencias un poco diferentes, pero fueron los padres los que se dieron cuenta que estaba hablando con los maestros en el templo. Y dice que ellos les hacían preguntas y Jesús les hacía preguntas a ellos. Usted conoce eso. Pero después de eso dice que se sujetó a ellos y la Biblia no dice nada fuera de lo común. ¿Perdón? Exactamente. Pero a lo que voy, hermanas amadas y hermanos amados, es que Juan lo conoció como Jesús, como un joven, como un niño, como un joven. Tal vez jugaban juntos. No sé si ahí se jugaba trompo. Pero lo conoció externamente. Pero tuvo que tener la experiencia interna para ver en ese joven y en ese hombre de 30 años que se le acercó cuando él estaba bautizando con el bautismo de arrepentimiento, que ese no era un hombre nada más. Estaba el ungido adentro, el Mesías que estaban esperando, estaba dentro de Jesús. Si nosotros no hemos tenido esa experiencia, me temo que no se nos ha revelado quién es Cristo. Y cualquier persona inconversa, no tenemos nosotros que conformarnos con solamente levantar la mano. Tiene que descubrir por revelación quién es Jesús. ¿Se acuerda que muchos de los vecinos
decían, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Refiriéndose a Jesús. Y dice que él no fue profeta en su tierra. Este no ha estado con nosotros y sus hermanos y sus hermanas con nosotros. ¿Cómo puede decir que es el Hijo de Dios? No se les reveló. Como lamentablemente a muchos de los que les hablemos y les compartamos no se les va a revelar. Y ante eso nuestra responsabilidad es dar el mensaje. Experiencia interna, porque el tema son experiencias con Cristo. Si Juan el Bautista necesitó esa experiencia interna, ¿quién podrá librarnos a nosotros de tenerla? Mire, yo nací en un hogar mixto. Mi papá era evangélico caído. Mi mamá era católica medio profesante. Un caldo de cultivo muy negativo. Entonces, indudablemente, no puedo decir que nací en un hogar cristiano, pero Dios siempre es bueno. Y usó a mis tías, especialmente a una con mi tío político, que eran pastores. Y a los 5 años, ellos me llevaban a la iglesia. No mi papá ni mi mamá, mis tíos. El primer diccionario bíblico que yo recibí cuando cumplí 15 años, de este pelo, caro, porque los diccionarios bíblicos son caros, me lo regaló mis tíos. Ahí lo tengo en mi biblioteca. Regalo de 15 años. Y yo feliz con mi diccionario bíblico. Porque desde los 5 años me empezaron a engendrar con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Pero tuve que tener una experiencia interna. Si no me hubiera quedado como un conocedor de la Biblia, nada más. Entonces, la gran preocupación que debemos de tener es por nuestros hijos que crecen en hogares cristianos. No importa la edad. ¿Serán nacidos de nuevo realmente? ¿Tendrán la experiencia interna de no solamente creer en un Cristo bíblico, sino que esa experiencia se volvió vida para ellos y es una verdad que nadie les quita? Tenemos la responsabilidad de ver esas cosas. Usted discipula familias, donde los discipulados en las casas hay niños. Y los papás se sienten bien contentos porque los niñitos hacen esto y hacen aquello. Los niños imitan. Hasta las lenguas las imitan. Ojo, tenemos que discernir. Tenemos que estar pendientes. No deje usted la salvación solo a los maestros de escuela dominical. Usted sea el que los engendre con la palabra y que tengan una experiencia interna. Mateo 11:3 dice, a decirle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Se acuerda que a Juan lo agarraron preso? Después de que oyó voz en el bautismo del Señor, su primo. Después de todo lo que él experimentó, porque él oyó la voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, en el cual me complazco, a él oíd. Eso lo oyó Juan, pero estaba preso. Entonces mandó a sus discípulos y les dijo, pregúntenle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Estaba dudando Juan, porque en los valles dudamos, en las tormentas dudamos. Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y esta es una palabra directa para él, para Juan, que estaba dudando. Y bienaventurado
es el que no se escandaliza de mí. Usted sabe que por usar la pensadora, decía el doctor Ríos, de Juan, usó mucho la pensadora en la cárcel. Se la quitaron para que ya no pensara. A veces nosotros pensamos muchos en los valles, hermanos amados. ¿Valdrá la pena lo que estoy haciendo en la iglesia? ¿Valdrá la pena tal cosa? Porque a mí a menudo me dicen, hermano, mientras más me meto con Dios, peor es la cosa. Va por buen camino, le digo yo. Porque lo peor que le puede pasar es que no le pase nada. Otro ejemplo son los discípulos de Emaús. Caminaron junto a Jesús y estuvieron con él por 3 años y medio. Porque acuérdense que no solo eran los 12. Y no sabemos exactamente, aunque dice sus nombres, pero no tenemos un listado de los 70, por ejemplo, que también caminaron con Jesús. Pero es probable que ellos tenían el conocimiento de y caminar con él, esos discípulos de Emaús, oyéndolo predicar con convicción y no le reconocieron. ¿Se acuerda que iban tristes, apesadumbrados? Emaús quiere decir el lugar de las aguas tibias. Regresaban a la tibieza de la vida cotidiana. O sea que ni la palabra predicada con convicción engendra, porque ellos oyeron predicas del Señor con convicción y por lo visto no les sirvió de mucho. Lo que hace esa palabra es preparar el camino, como Juan, que preparó el camino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que engendra? Lo único que engendra es la revelación. La palabra revelada. Si no hay palabra revelada para el inconverso, solo va a ser un feligrés de una iglesia evangélica. Solo va a cambiar de religión. Y como decía el doctor Ríos, cambiar de campanario o cambiar de cama no cura al enfermo. ¿Es posible dudar de las experiencias externas? Sí. Recordemos a Pablo después de su experiencia en el camino a Damasco. Lo vimos en uno de los temas de discipulado de Pablo, creo que fue el 1. Recordemos a Pablo entonces en esa experiencia en el camino a Damasco. El Señor se le presentó una luz, cayó a tierra, etcétera. Quedó 3 días ciego, pero durante esos 3 días ciego, el Señor tuvo que haberlo tratado a ese hombre sanguinario, que había entendido que la religión lo iba a llevar a defender a Dios en contra del llamado Jesús, sin darse cuenta que Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Qué pensaría? Yo le hice la pregunta en esa ocasión. ¿Qué pensaría Saulo esos 3 días? Dudas. Se haber puesto a pensar, ¿realmente me habló Jesús o yo me lo inventé? ¿Lo soñé? ¿Será que me dio insolación porque iba camino a Damasco en el desierto? Tantas cosas que se debe haber puesto a pensar. No sabía exactamente qué le había pasado. Hasta que llega Ananías. Tiene visiones. Eso lo vimos. Los discípulos del Señor, los 12, hasta que lo vieron. Aquí no es no pongan lo vino, sino lo vieron resucitado. Entraron en la realidad de la revelación. ¿Sabe cuándo nacieron de nuevo los discípulos? Después de que Él resucitó. Cuando Él hizo y sopló sobre ellos, ahí nacieron de nuevo los discípulos. ¿Se acuerda que Tomás, cuando el Señor se presenta una semana después, cuando Tomás no estaba, y Tomasito había dicho: si yo no meto mi mano en el costado y meto mi dedo en su mano, no voy a creer? Y no lo había visto increpar los vientos, no lo había visto resucitar a Lázaro, no había visto tantas cosas Tomás. Y el Señor dijo que moría, que iba a morir y al 3er día iba a resucitar. Se los dijo más de una vez y no creyeron. Dice una versión que el Señor se les apareció resucitado y algunos no creían, eran incrédulos. Y nosotros que no hemos visto.
¿No será por eso que nos cuesta? Ellos vieron al resucitado y no creyeron. Hasta que se les reveló experiencia interna, personal. Por eso, la esposa no va a salvar al esposo. Que se olviden aquellos esposos que siguen diciendo, ay, aunque sea de tus faldas me agarro. Se va a quedar con la falda en la mano y se va a quedar a saludar al anticristo. Esto es una experiencia personal. Los hijos no salvan los padres a los hijos, ni los hijos a los padres. Cuando pasamos experiencia que nos sostiene en los valles, cuando hablamos de valles estamos hablando de baches, estamos hablando de momentos difíciles. Esa es la experiencia revelada interna. Cuando sales del bache y te mantienes y ves, aunque no ves con tus ojos, el trabajo del Señor. Los discípulos del Señor, hasta que lo vieron resucitado, entonces entraron en la realidad de la revelación. Hasta ahí voy a llegar hoy. Muy bien, vamos a orar por la ofrenda y luego entramos a preguntar.